Bueno, el día de hoy quiero platicarles sobre un diseño que acabo de terminar, que ya llevaba un par de meses trabajándolo y que pues apenas lo terminé este fin de semana que terminó. Ayer domingo lo terminé y pues duré mucho tiempo porque pues estaba construyendo la idea, pero también porque le dedicaba muy poco tiempo. Avanzaba muy poco tiempo cuando me sentaba, porque le di prioridad a otras cosas y sobre todo porque este diseño fue pues una idea mía, no me lo pidió alguien más, no es un trabajo, sino es una inquietud que yo tenía deseos de hacerlo. Entonces pues ya por fin lo terminé, me gustó muchísimo. Quiero enseñarles primero cómo terminó, cómo se ve, y después quiero que platiquemos sobre el proceso y todo lo que hay detrás. Este es un diseño de un personaje, de un gran intelectual francés que ya murió hace ya muchísimo tiempo, que es Michel Foucault. Y pues a mí me gusta mucho porque he leído bastante de él, he visto muchos videos, hay un debate que hace con otro intelectual que me parece muy, muy interesante. Lo respeto mucho, me gusta mucho su pensamiento y por eso tuve la inquietud de hacerlo. Además de que no es un personaje tan conocido en la cultura popular, entonces no hay muchos diseños, no hay muchos contenido que hable sobre él. En cambio, otros personajes, pues hay un montón de diseños, hay un montón de dibujos, de ilustraciones sobre esas personas, pero Foucault me parece que no hay tanto material. Entonces tenía inquietudes de hacerlo y pues este es el resultado final, que me gustó mucho, y ahorita les explico cuál fue todo el proceso de construcción del concepto y todo eso. Bueno, vamos a meternos a el programa de Illustrator, que fue con el que lo hice. Pues aquí está el diseño. Terminé trabajando con 16 capas, ahorita les explico cada capa, en qué consiste cada capa. Hay unas que sí ayudan mucho en el proceso y otras que la verdad surgieron de más. Hay unas muy sencillas, pero me gustaría hacer hincapié en que bueno, eso es una ventaja competitiva que me gusta mucho de Illustrator, que puedes trabajar con capas y que tienes una autonomía tremenda en las capas. Y además te permiten organizar un montón tu trabajo. En un principio, cuando empecé a trabajar con este programa, hacía un cochinero de capas, hacía capas sin sentido y había una revoltura. Había elementos que iniciaron en una capa y terminaron en otra y al final hubo una revoltura tremenda, lo cual es algo muy desorganizado y que te perjudica mucho en el proceso de trabajar un diseño. Con el tiempo me he vuelto un poco más organizado y hasta les pongo nombres. En este caso no les puse nombres, pero sí tiene cada capa, la mayoría de las capas tienen una función, una intención en el diseño. Tengo que mencionarles que este diseño está influenciado en el trabajo de una persona que no recuerdo su nombre. Aquí está el diseño. Es una ilustración de una chica que me parece muy chido. Me encantó. Me gusta mucho la técnica del diseño. Los colores me encantaron, cómo se tratan esos colores, que no son como colores muy populares, muy comunes, pero en el diseño lucen muchísimo. Y además que me gusta mucho la técnica de los trazados, del trazo, que parecen que son como pinturas. Parece que esto fue una pintura en acrílico, la misma textura tiene, pero seguramente no es una pintura, sino es un diseño. Entonces me basé en esta idea. Esta imagen la conseguí en Behance, que es una plataforma que me gusta mucho, de la misma suite Adobe, que sirve como portafolio para que todos los artistas, diseñadores o las personas que sienten inquietud por el diseño suban su material. No me acuerdo. Eso fue un detalle que se me fue, porque sí debería saber quién lo hizo y darle el crédito por inspirarme. Y lo que hago con esta plataforma es justamente eso, ver el trabajo de otras personas e inspirarme. No copio nada, o sea, trato de mantener siempre mi personalidad y mi estilo en el diseño, y no copio, no pirateo ninguna idea, pero sí me inspiro en muchas cosas. Por ejemplo, en este diseño que tomé de esa persona, que no recuerdo su nombre, que lo conseguí en Behance, me gustan mucho los colores, eso es algo que sí tomo. La paleta de colores son elementos que sí tomo, y que lo que hice fue con el ¿cómo se llama esta herramienta? Cuentagotas. Con el cuentagotas fue lo que hice, solamente es seleccionar el color y modificarlo un poco.
lo modifiqué un poco. Por ejemplo, este color que está en el cráneo en la cabeza de Foucault es un color que no está en este diseño, y que lo que hice fue seleccioné en el diseño original y lo modifiqué un poco para buscar un color mucho más cercano a lo que yo tenía como planeado, cual me parece mucho más interesante. Me gusta mucho la idea, las sombras las das con este color como verdoso, las sombras, y también para dar sombras utilicé este color como más cafecito, como chocolatoso, como capuchino, y utilicé esta lógica que plantea, las luces las da con este color amarillo, que me parece muy interesante porque le da mucho brillo al diseño. Y la mayoría del cuerpo, la composición natural o general de la persona está con este verde un poco más aqua, un poco menos intenso. Entonces, en esa lógica comencé a trabajar este diseño. Mira, aquí está la firma de la persona, Elita, me parece. Elita, no sé. Bueno, saludos a esta persona, gracias por inspirarme, gracias por compartir esta imagen. Me parece un trabajo sumamente impresionante, me gusta mucho. Y lo que me gusta mucho, y es algo que me gusta mucho del estilo que estoy tratando de construir, es trazos irregulares, esas texturas que van formándose, como incluso pareciera que dan la sensación de que hay como mal cortado, que hubo ahí unos tijerazos que se dieron muy mal elaborados, pero sí que al momento de hacerlos son muy irregulares, no son intencionados. O sea, este trazo de aquí yo no lo planeé, sino que salió conforme al desarrollo de mi pulso con el mouse, y pues da esta sensación de irregularidad. Y lo que me gusta mucho es de que cuando tú alejas la imagen no se percibe tanto esta irregularidad como cuando la acercas. Cuando la acercas se ve muy deforme, se ve muy irregular, se ven trazados muy al ahí se va, pareciera, pero cuando tú alejas la imagen se notan los trazos un poco más uniformes, pero también se notan con intención, con textura, con tensión. Por ejemplo, vean cómo se ve aquí la parte del brazo izquierdo, donde está su saco, se ve como cierta textura, como tratando de ver que pues el saco no es plano y no es liso, sino que tiene textura, que tiene algunos hilitos ahí que están ahí en la textura de la imagen. Ahora vamos con el diseño en general, cómo lo trabajé. Bueno, esta imagen, voy a quitarlo toda. Este diseño lo construí desde una fotografía que está en internet, que es esta imagen donde aparece Foucault. Es una fotografía donde posiblemente está en un debate, en una conversación bastante intensa, y me gusta mucho la postura donde está, que está como muy relajado, con esa mano izquierda en su cabeza, en una posición muy cómoda, como recargada, pero también en otra imagen ahí hay una intención, así como está demostrando poder, está demostrando una posición de decir algo, está hablando, seguramente está gesticulando, está pronunciándose ante algo. Me gustó mucho esta imagen, entonces por eso lo utilicé. Ahora, quizás hay un montón de personas que quizás les parezca puritano e inapropiado que yo utilice una fotografía en el fondo, ¿sí? Hay muchos artistas que hacen dibujos que les parece inapropiado calcar, ¿no? Poner abajo el diseño original y después calcarlo. La foto original la puse en la parte inferior y después ponía capas, y en esas capas iba trabajando. Entonces, en cierta forma es como si en la vida real hubiera utilizado una hoja de mantequilla y hubiera empezado a trabajar. Eso fue lo que hice, y quizás para algunos puritanos les parezca que no es diseño y que no tiene nada de chiste, pero la verdad es que hay un montón de chiste y hay un montón de trabajo en esto. ¿Por qué? Porque hay que traducir la imagen, la fotografía, hay que traducirla en lo que tú quieres representar con diseño. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo voy a representar esas arrugas que tiene su camiseta?
¿Cómo voy a representar estas arrugas que tiene en su frente? ¿Cómo voy a representar esa textura que tiene aquí en su saco, en las mangas de su saco, esas texturas, estos dobleces? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Cómo voy a interpretar estas luces que acompañan y que son muy potentes en la imagen? O sea, tienen, si se fijan, estas luces de aquí abarcan mucho parte de su traje. Acá también estas luces abarcan mucho. Acá la frente también muy brillosa. Entonces, la idea de trabajar un diseño así es cómo traduces, cómo conviertes esta información que viene en la fotografía en algo digital, en algo vectorial, que en el ilustrador se trabaja con vectores. Entonces ese es el trabajo que me parece que es importante rescatar de los que hago y de lo que hacen otras personas. También lo que hacen otras personas es lo dibujan en carboncillo y después lo hacen en digital con la misma técnica de poner capas por encima de ellos. Yo no quise dibujarlo, quise tomar una foto porque ya tiene esta información, las sombras, las luces, la textura del traje, de las arrugas de la camiseta. Entonces el trabajo está en cómo traducirlo, y eso es lo que les voy a explicar en esta situación sobre cómo traducí y cómo intenté darle significado a ciertas cosas. La primera capa que tengo es para el traje. Entonces lo que hice fue le di una textura bastante plana al traje, o sea, no tiene ningún tipo de... es un sólido tal cual, no tiene nada de interesante el diseño que hay sobre el traje, pero lo que quería hacer es que hubiera un fondo sólido totalmente, sin plano totalmente, para que lo que diera mucho más importancia en el diseño fuera las sombras y las luces. Poner una plataforma que es el saco sólido, plano, sin ningún tipo de textura, con un color bastante neutro, que es un café bastante clarito, y lo que hice fue pues tener esa base, ese lienzo sin ningún tipo de textura para que no sobresaliera, que lo que sobresalga en el diseño sean las luces y las sombras, y me parece que es lo que se logra hacer. Este diseño, lo que me parece muy interesante son las sombras que se logran con ese verdoso, ese azul verde y ese café un poco capuchino, este de acá, y el contraste con el amarillo que da un montón de luces. Entonces me parece que en el diseño la propuesta, lo interesante es esa textura, es ese contraste entre el plano de su saco, ese café claro muy plano, muy sólido, y las otras capas que tienen las luces y las sombras. La siguiente capa tiene que ver con las sombras no tan oscuras, unas sombras mucho más claras. Vamos a verlo para que lo entiendan. Voy a quitar el saco y aquí están. Son sombras, son este tipo de sombras que no son tan oscuras, que la imagen, como es en blanco y negro, es grisáceo, no es un negro tan intenso. Entonces lo que hice fue con este café un poco más oscuro, dar esas sombras no tan oscuras, no tan intensas, y darle mucha textura. Lo que hacen en esta composición es darle mucho dramatismo, y lo que también hacen es darle mucho volumen. Después está, miren, aquí quiero enseñar otra cosa, otra vez en la capa 7. Aquí hice otra vez lo que les comentaba al principio, esa revoltura. En esta capa solamente deberán de ir las sombras no tan intensas, pero aquí hay una sombra de su camisa gris. Esta no debería ir aquí, pero se me fue, no sé qué pasó, pero aquí está. Entonces fue una equivocación. Aquí está otra, no debería estar aquí. La siguiente capa vienen ahora los colores mucho más intensos, que son el como verde azul, no sé la verdad cómo llamarlo, pero es un verde no muy intenso, es un azul aqua muy oscuro, pues. Y con esto lo que hago es darle un montón de intensidad a las zonas que tienen un montón de sombras.
Vean la imagen original, la fotografía. Aquí hay espacios donde hay un montón de sombra, donde está totalmente negro. Entonces eso lo traduzco con este color que es un verde acuoso, no sé. Bueno, es un color más oscuro. Con este le doy el tratamiento de las sombras. Ahora, aquí hay unos elementos que no los puse. Por ejemplo, aquí en esta mano izquierda hay una zona con mucha sombra, pero no me gustó cómo se veía y la quité. Igual aquí en la camisa. En la camisa también aquí hay zonas donde hay mucha oscuridad, pero muchas sombras, pero no quise ponerlos porque me parecía que ya iba a ser demasiado. Algo que me preocupa mucho es no saturar la imagen. Es algo que hace mucho este artista que está de este lado, que también fue algo que quise cuidar. Aquí en esta imagen hay un montón de capas y de colores y de texturas. Aquí hay un montón de variantes y hay un montón de elementos. Seguramente si vemos este archivo en Illustrator va a haber un montón de capas. Pero a mí la idea de saturar tanto un diseño no me gusta mucho, entonces siempre trato de buscar, y eso es algo que me genera mucho conflicto, en cómo dejar cosas que son indispensables y cómo quitar las cosas que pues no son tan necesarias. Eso me pasó mucho en la cara, principalmente estas cosas lo hago en la cara. ¿Qué cosas mínimas tengo que poner en su cara para que parezca que es Foucault y qué cosas no tengo que poner y que no perjudiquen al diseño? Y en esta cara es un ejemplo muy claro. No pongo ojos porque creo que para trabajar los ojos, que en primer lugar no me salen del todo, se tienen que agregar muchos elementos que creo que pueden saturar la imagen. Tampoco puse muchas otras sombras. Voy a quitar la cara y voy a poner la foto original. Hay un montón de gestos que no establecí, que no puse. Aquí hay un montón arriba de su labio. Hay un montón de tonalidades que no las representé con ninguna forma. Aquí también en su cachete hay esta textura, hay estas sombras, estas luces. Y aquí al lado de su boca hay como una línea de expresión que tampoco quise poner. Y en la frente también hay otras líneas que aparecen que no las quise poner, porque me parece que si las agregaba iban a generar mucha distracción, iban a generar una sobrecomposición. Entonces traté de buscar cómo. Entonces lo que hice fue eliminar todos los elementos que estaban de más y dejar los mínimos necesarios para que se entendiera que estoy hablando de Foucault. Por ejemplo, indiscutiblemente las líneas que se le hacen en esta parte de su cara donde está el ojo izquierdo, me parece que son muy expresivas en Foucault y en todas las fotos sale ese tipo de líneas. Entonces ese elemento sí tiene que estar. Otra cosa que me gustó mucho cómo salió en el resultado final fue estas sombras de su cara, de su rostro, esta parte de acá, porque son generadas por su mano. No iba a ponerlas originalmente, pero si no se las ponía, sí daba la sensación de que su mano no estaba produciendo nada, y obviamente su mano generaba un montón de sombras. Entonces es un elemento que no me encantó del todo ponerlo, o sea, fue una decisión bastante difícil, pero que al final el resultado me parece que ayuda. Hay unos elementos, por ejemplo, esta línea de luz amarilla, creo que está de más, creo que si se la quito no pasa ya nada, pero al final ya se quedó así. También este circulito en la cabeza también me parece que está de más, pero pues ya ni modo, así la vamos a dejar. Bueno, otra cosa que quiero que vean es la textura que hice para la camisa, que fue algo que me gustó mucho. La sensación que te da de que en verdad son sombras. Me parece que sí da la sensación de sombras. Y aquí está la capa, es una capa más arriba. A ver, vamos a ver, ¿es esta? No. Bueno, aquí está. Ya me tardé un poco encontrando esta capa, estos vectores, pero fue por mi desorganización. Creí que las vectores de la camisa iban a estar en una sola capa, una capa independiente, pero no, están en la capa del saco. Entonces por eso, otra vez, un problema que
se pudo haber evitado y hubieras perdido menos tiempo. Algo que me preocupaba mucho es que en verdad parecieran que fueran dobleces, que fueran arrugas de su ropa. Como está sentado, como está recostado, genera un montón de texturas y es algo que quería hacer. Y me parece que sí se logró, que sí da esa sensación de que no está totalmente plano, no está planchadita su camisa, sino que tiene arrugas. Lo hice mucho más intenso con este color, que es un café rojizo, como piedra volcánica, algo así me da la sensación. Y con esto lo que quise hacer es las líneas que estuvieran más marcadas, más oscuras, más intensas las sombras, pues darle un detalle ahí minúsculo que le diera un poco de intensidad. Y me parece que se logra hacer. Igual también aquí quería evitar sobresaturar la composición con un montón de cosas. Me parece que al final tiene los elementos suficientes para dar la sensación de que está doblada la prenda, pero no está sobrecompuesta. Algo que no acostumbraba a hacer y que me ayudó mucho la idea de esta persona que hizo este diseño fue delimitar la cara con este trazo de este color como café rojizo. Es algo que no hacía y la verdad es que me encantó mucho cómo se ve acá. Todos los trazos, toda la línea que delimitaba una zona del cuerpo de la ropa, la tracé con este color que me parece que luce muy bien, me gusta muchísimo. Es algo que no hacía en otros diseños, ahorita les enseño otros diseños, pero en este me gustó mucho y no sé, me gusta mucho. La verdad es que estoy muy contento con el resultado que tuve con este diseño. Me gustó mucho. También quizás por eso me tardé mucho, porque no quería echarlo a perder. Anteriormente ya había querido hacer un foco y no me había gustado nada, no me gustó nada esa vez que lo hice. Entonces ya tenía como una mala experiencia con esto y ahora estoy muy satisfecho. Ahora quiero compartirles alguna idea que tengo, porque cuando terminé no me gustó cómo quedó, pero no sentía que le faltaba algo, sentía que no podía quedar ahí, tenía que tener algo más. Entonces en ese momento lo resolví con este globito, donde es una frase en francés sobre uno de los temas que siempre habló en toda su vida, que es sobre el poder. Esa frase significa poder, pero no me encanta esta idea, no me gusta del todo. Creo que rompe mucho, porque eso le da como una sensación de cómic o de una historieta, y la verdad no es el caso. Entonces no me encanta del todo, pero lo agregué ya para darle como un toque final y que no quedara tan suelto. Pero quizás lo quite, quizás cuando vaya a imprimirlo, porque quiero hacerlo en un póster. Bueno, pues con esto termino de explicarles en este video la composición del diseño que hice. Ya lo publiqué en mis redes sociales para que vayan y le den me gusta. Lo voy a publicar hoy en Behance para que también se metan. Y recomiendo mucho, si les gusta el diseño, si les gusta pues ver lo que están haciendo otros artistas, métanse a esta plataforma que está muy buena. Ahí yo subo mi trabajo, pero la verdad es que ese trabajo es muy sencillo, muy sin chiste, muy chafa. Hay trabajos verdaderamente impresionantes, me encantan verlos. Así será todo por el video de hoy. Es un video distinto al que estoy acostumbrado, pero quería compartir la experiencia en hacer este diseño y mostrarles un poco cómo fue el resultado de este diseño, porque me gustó muchísimo. Entonces, mi nombre es Ángel de la Mora, esto es El Manifiesto Consumista y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.